La historia no solo se escribió con avances y descubrimientos, también se escribió con sangre. En el mundo antiguo, cuando no existían armas modernas, las guerras ya eran brutales, devastadoras y decisivas para el destino de civilizaciones enteras. Hoy viajaremos a una época de espadas, escudos y ejércitos colosales para descubrir las 7 peores guerras del mundo antiguo. Comenzamos con las guerras médicas, el monumental choque entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Gigantescos ejércitos se enfrentaron por el control del mundo conocido, batallas legendarias como Maratón, donde un pequeño ejército ateniense desafió al poder persa, las Termópilas, con sus heroicos 300 espartanos, y la decisiva batalla naval de Salamina. Este no fue solo un conflicto por territorio, fue una lucha entre dos visiones del mundo, la libertad de las polis griegas contra la dominación imperial. Su resultado definiría el futuro de la civilización occidental. Pero la paz en Grecia no duró. La guerra del Peloponeso fue un conflicto fratricida, Atenas contra Esparta, griegos contra griegos. Dos potencias aliadas se sumieron en décadas de una guerra total que arrastró a todo el mundo helénico. La desconfianza y la ambición desataron una espiral de violencia que destruyó la Edad de Oro de Grecia. Esta guerra demostró que los conflictos internos, las guerras civiles, pueden ser las más crueles y destructivas de todas, dejando un legado de ruina y resentimiento. Luego llegó un hombre cuya ambición no conocía límites. Alejandro Magno, con un ejército forjado a la perfección, se lanzó a una campaña de conquista sin precedentes. En poco más de una década, su Falange Macedonia aplastó al poderoso imperio persa y avanzó desde Grecia hasta las fronteras de la India. Ciudades enteras fueron fundadas, pero muchas otras quedaron en ruinas. Alejandro creó uno de los imperios más grandes de la historia, pero su genialidad militar también dejó un rastro de destrucción masiva. Un imperio colosal que tras su prematura muerte se derrumbó tan rápido como se había levantado. Mientras tanto, en el Mediterráneo occidental, dos superpotencias emergían: Roma y Cartago. Su rivalidad desató las guerras púnicas, 3 conflictos de una escala aterradora por el dominio absoluto del mar. Todos recordamos a Onibau, el genio militar cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes para aterrorizar a Italia durante años. Pero al final, fue la tenacidad de Roma la que se impuso. La Tercera Guerra Púnica no terminó con un tratado de paz, sino con la aniquilación total de Cartago. La ciudad fue arrasada, su tierra sembrada con sal, y una civilización entera fue borrada del mapa. El apetito de Roma era insaciable. Su expansión no fue un acto de diplomacia, sino una conquista implacable. Desde las Galias hasta Britania, desde Hispania hasta Oriente Medio, las legiones romanas avanzaron sin descanso. Lo hicieron con una disciplina brutal, con la espada corta, el glaria, y una ingeniería militar que aplastaba cualquier resistencia. Millones de personas murieron o fueron esclavizadas bajo la expansión del imperio más poderoso y duradero de la antigüedad. El precio de la paz romana fue un mar de sangre. Pero incluso antes de Roma, existió un imperio cuyo nombre era sinónimo de
terror an Asiria. Los asirios perfeccionaron la guerra psicológica y dominaron Mesopotamia mediante una crueldad calculada. Sus tácticas incluían masacres masivas, deportaciones de pueblos enteros para romper su identidad y castigos ejemplares que eran grabados en relieves para advertir a sus enemigos. Su reputación de violencia era tan extrema que el simple rumor de la llegada del ejército asirio era suficiente para que las ciudades se rindieran sin luchar. Finalmente, una de las guerras más trágicas y con mayores consecuencias de la historia, las rebeliones judías contra Roma, lo que comenzó como una resistencia a la ocupación romana, culminó en una guerra total. En el año 70, las legiones del general Tito sitiaron y destruyeron Jerusalén. El segundo templo, el corazón de la vida judía, fue reducido a escombros. Cientos de miles murieron de hambre, enfermedad o en combate. Fue un cataclismo que no solo significó una derrota militar, sino que provocó la diáspora, la dispersión de un pueblo por el mundo y cambió para siempre la historia religiosa y cultural de la humanidad. Las guerras del mundo antiguo forjaron imperios, pero también los redujeron a cenizas. Nos recuerdan que incluso sin la tecnología de hoy, la capacidad humana para la ambición y la destrucción ya parecía no tener límites. Estos conflictos moldearon el mundo en el que vivimos, dejando lecciones grabadas en piedra y sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesa la historia, no olvides suscribirte para más contenido.